Hola, entonces vamos a empezar ya con lo que son las clases de lo que es de este curso, que vamos a ver en particular hoy día una operación unitaria, pero antes de eso, un poco recordar por qué estamos en esto. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es la idea de generar productos, ¿ya? A partir de fermentaciones, de procesos biotecnológicos. Entonces, vamos, como dijimos el otro día en la introducción, podemos tener una fermentación que puede ser con células libres o células inmovilizadas. Vamos a irnos por lo más fácil. Si es por células inmovilizadas, las células no salen del fermentador, entonces lo que nos sale es un caldo que directamente lo podemos llevar a concentrar, como está aquí abajo en esta etapa de concentración, y puede ser que ahí esté listo el producto, que concentrados ya sea un producto, depende a veces si es una cosa que es un commodity, normalmente van hasta concentrar nomás porque tiene que ser un valor no muy alto, o sea, los commodities no tienen un valor muy alto, entonces no puede ser un proceso que requiera muchas etapas y que lo encarezca. Bueno, si no tuvimos la suerte de que las células están inmovilizadas, vamos a tener que pasar a separar el caldo en células y en el sobrenadante. Si nuestro producto es extracelular, tenemos también una ruta más fácil. Vamos a tener que hacer una separación sólido-líquido aquí, que son como las que vamos a ver, y después el sobrenadante lo concentramos. Pero si nuestra célula es, nuestro producto, perdón, es intracelular, vamos a tener que tomar las células, romperlas, separar todos los desechos que hayan. Ahí nos va a quedar un caldo que puede tener ácidos nucleicos, proteasas, entonces vamos a tener que deshacernos de ellos ya en esta etapa. Y puede ser que nuestra proteína sea, como les digo, recombinante y forme cuerpos incluidos y tenemos que procesarlo. Y después de todo eso, vamos a tener un caldo de proteínas que vamos a poder concentrar y pasar a la etapa de purificación. Entonces, esta ruta que está acá, la que viene de con células y que haya que romper las células porque es un producto intracelular, es como el más largo y el que vamos a ir viendo proceso a proceso cada una de las operaciones unitarias que se pueden usar. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a partir es pensando dónde hacemos separación sólido-líquido. Entonces, esas separaciones las hacemos principalmente en las etapas donde separamos células de caldo, donde separamos desechos de otro caldo, a veces los cuerpos incluidos también son sólidos que hay que separar del resto del caldo, y ya cuando estamos a nivel de concentrar, vamos a llegar a tener proteínas que si bien son pequeñas, igual están en un caldo, igual podemos separarlas por separación sólido-líquido. Entonces vamos a ver operaciones que nos sirvan para cada una de esas etapas. Entonces, la pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿qué operaciones ya conocen de separación sólido-líquido? Si a alguien le suena alguna que hayan visto en algún otro curso, ¿no? ¿No le suena ninguna? ¿O yo no lo escucho? Yo estoy O pensando. la separación por solvente. Ah, no, es líquido líquido. No, ahí es separación líquido-líquido a veces. Ah, ya. Escuchaba otra Eh, voz. Javier, eh, sí, una bastante típica sería el secado, tal vez, de alguna en general. claro, uno a veces ahí sacas, no lo había pensado, ¿ah? No, hay como que cambias la solubilidad. Mm, Ahí hay, no es solo eso, hay evaporación, o no lo diría. Miren, las que más clásicas que hay son estas que estamos aquí, son operaciones físicas, por ejemplo, la centrifugación, ¿verdad? Por centrifugación y por diferencia, y por la diferencia de densidades que tienen los sólidos y los líquidos, hay una separación. Por operaciones que implican filtros, ¿ya? Pueden ser filtraciones tradicionales, que es la que vamos a ver hoy día, otra que es una mezcla entre centrifugación y filtración, que es la ultracentrifugación,
Otras que son para cosas más grandes, por ejemplo, los hidrociclones y operaciones que se llaman operaciones de membrana, que son microfiltración, ultrafiltración, aquí me falta la nanofiltración y la osmosis reversa o osmosis inversa. Entonces, todas estas de acá son operaciones, como bien dice, de separación sólido-líquido. Y van a depender cuál ocupo según el tamaño del sólido que quiera separar. Entonces, acá arriba tenemos si son cosas del orden de 10 a 100 micrómetros, como células de plantas, células mamíferas, algunos levaduras o células de insecto, podemos usar los hidrociclones, la filtración tradicional y la centrifugación. Si son cosas más pequeñas, como por ejemplo bacterias, desechos celulares, cuerpos incluidos, ácidos nucleicos, podemos usar ya estas micro y ultrafiltración. Y si son cosas más pequeñas, ya pasamos como virus o proteínas, usamos ya lo que sea ultrafiltración, nanofiltración en algunos casos, y si son cosas muy pequeñas, por ejemplo, como azúcares, sales, osmosis inversa, ¿no? Conocemos mucho la osmosis inversa para lo que es desalinización de agua de mar, ¿verdad? Entonces, esas son las operaciones que nosotros podemos ocupar. Y claramente, como les digo, depende de qué tamaño sea el sólido que tenemos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son esta filtración tradicional. ¿Les suena lo que es la filtración tradicional? Yo creo que siempre filtramos nosotros en la casa, ¿no? Ustedes han hecho el experimento. De hecho, yo tengo un filtro así en la cocina, pero también los mismos aireadores que uno coloca en las cocinas a veces también actúan como filtro de algunas partículas del agua. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Te suena? Bueno, el agua, claro, sacamos algunas partículas. ¿Qué es lo que tiene un filtro común y corriente? Tú mismo, el aireador, por ejemplo, ¿qué tiene? Bueno, ahí le echa Rejillas. aire, perdón. Sí, le entra aire, pero tiene rejillas en general. Exacto. Eso, tiene rejilla. Eso es como un poquito más complicado el tuyo porque no vienen muchas partículas de sólido, pero esa es la idea. Cuando filtro los tallarines, ¿ya? Y ahora que estamos cerca de la hora de almuerzo. Entonces, la filtración es una operación donde yo tengo algo que filtra. Como me decía recién aquí Javier, tenemos una rejilla o lo que nosotros decimos un medio filtrante. Y pensemos mejor en los tallarines, ¿ya? Que son más grandes. Cuando yo tengo el sedazo, no me acuerdo cómo se llama, tiene una rejilla y sobre la rejilla se va generando fideos, mejor, para que no sean tan largos. Fideos, entonces se me va formando aquí, todos los fideos se juntan, ¿verdad? O si filtro arena, lo que sea, se me genera lo que se llama una torta. Ya que arriba yo tengo la suspensión. ¿Mm? Entonces la suspensión, los sólidos que están aquí van formando esta torta porque no son capaces de pasar por esta rejilla que tiene un cierto tamaño. Entonces esto pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque como ahí bien dice, esta separación del líquido respecto del sólido se ve forzada ya sea porque, bueno, por la gravedad, en el caso cuando estoy colando los fideos, o si son cosas más complicadas, porque yo hago presión para que esto empiece a pasar a través del filtro, o puedo aplicar vacío. ¿Ya? Entonces, las partículas quedan retenidas y el líquido pasa y se va generando esta torta que va creciendo, creciendo. ¿Ya? Y aumenta. Entonces, aquí hay un proceso que aquí sí se genera un aumento de este valor, hay una acumulación aquí. Normalmente esto se utiliza mucho, como bien dice, para sólidos que son incompresibles. Es un proceso clásico de la minería, por ejemplo. Pero cuando nosotros usamos o estamos tratando de separar, por ejemplo, microorganismos, estos no son incompresibles, tienen un nivel de compresión y eso hace que se genere un problema. Porque yo en realidad cuando aplico fuerza, aplico esta presión. La presión, claro, obliga a que el líquido pase, pero también me va comprimiendo las células. Entonces, como que no aprovecho toda la presión que yo aplico o todo el vacío. Entonces, ahí hay casos inclusive, si alguien ha trabajado, hay un momento en que esto se tapa y uno por más presión que ejerza no puede pasar. Entonces ahí uno a veces hace algunos tratamientos, sobre todo cuando tiene células, para que esto sea
se pueda producir y sea más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los equipos que se usan? ¿Ya? Se ocupan, por ejemplo, este filtro de placas. Aquí abajito hay un link, yo los invito a que lo miren después porque es un poquito largo, pero explica súper bien cómo funciona este equipo. Así que ahí cuando vean la PPT, revisen ese link. Entonces lo que pasa aquí es, como bien dice, ingresa la suspensión, estos filtros tienen marcos y placas y se generan como unos espacios aquí donde empieza a entrar la suspensión, está el medio filtrante, el líquido pasa y se va quedando aquí el sólido, formando la torta. Bueno, y hay aquí varias placas. Después de un tiempo, de alguna forma esto se desarma para que, bueno, se para, se deja de pasar la suspensión y se abre y se saca la torta. Estos son los más tradicionales y para los que están en las dos carreras, entiendo que años atrás había un experimento, todavía está el filtro ahí abajo en el -2, y algunos han hecho, no sé si alguien ha hecho el experimento de esto de filtraban una solución con cal. No sé si alguien lo hizo, parece que no. Bueno, es el equipo más tradicional para esta operación, pero vamos a ver que cuando uno trabaja con microorganismos tiene algunas problemáticas. ¿Ya? Los otros son la misma idea, pero en vez de tener, este es abierto, este otro que está abajo, este filtro horizontal con hojas verticales, la misma idea, pero es cerrado, que vamos a ver que tiene ventaja, porque bueno, si yo estoy trabajando con microorganismos, no se me contamina. O tenemos este otro que es con filtro tubular, que son tubitos con la misma idea, entonces la torta se va generando por dentro y después uno aplica, no, perdón, la torta se forma por fuera y uno después puede soltarla. Y están estos otros que son filtros de hoja o horizontales, ¿ya? Donde también aquí se va formando la torta en estos espacios y después hay unas paletas que las pueden ir sacando. Estos, si se fijan, son de alguna forma batch, en el sentido en que yo, si bien saco el líquido filtrado constantemente, el sólido lo tengo que ir sacando cada cierto tiempo porque se me va quedando aquí formando la torta. Entonces son operaciones en forma batch, porque el sólido lo saco cada cierto tiempo. Y aquí está, por ejemplo, en el caso de los tubulares, yo aquí aplico se me va a ir formando la torta alrededor de los tubos, y después yo aplico aire y la suelto y cae al cabo de un tiempo. Esos son, como les digo, los que son batch, pero hay otro tipo de filtros que son continuos, o sea que uno lo puede ir sacando la torta constantemente, lo voy a ver bien en detalle más adelante, también aquí abajito hay un link que les recomiendo que lo miren porque se entiende mejor, pero la idea es que aquí abajo viene la suspensión que yo quiero filtrar, en este caso hago vacío, entonces se va pegando, se va subiendo la suspensión y el sólido va quedando en esta parte que está todo sometido a vacío. Aquí ya tengo la torta, la lavo, porque igual arrastra un poco de suspensión y para recuperarla la lavo. Y después aquí viene una parte de secado para que la torta esta se seque. Y aquí dejo de aplicar vacío y hay un cuchillo y la torta va saliendo constantemente. Entonces aquí en este caso saco solución filtrada y torta en forma constante, por eso que es continuo. Hay algunos que son abiertos y otros que son cerrados. Se utiliza también en la minería esta operación, pero también se usa para recuperar levaduras. Por ejemplo, la levadura de pan se saca con este proceso. Entonces, si los comparamos, el primero que vimos, el de marcos y placas, que está aquí, de placas y marcos, contiene, como decía, estas placas de metal donde se va formando la torta. Además de la placa, puede tener un paño o medio filtrante, que puede ser papel o un paño, y la descarga, como decía, es intermitente. Son súper baratos, son baratos, ya son los más comunes usados, pero el problema es que como generalmente son abiertos, no se puede filtrar en ellos productos que sean tóxicos o que generen gases porque salen a la atmósfera. En el caso de las placas horizontales, estos otros, también es intermitente y suele usarse a baja escala. Uno lo podría hacer de forma continua si de alguna forma coloca algo que puede ir removiendo la torta constantemente.
En el caso de estos otros que son los de hojas verticales, como está aquí abajito, tienen más área de filtración por volumen, así que en ese caso son más interesantes, también es intermitente y como tienen mayor área ocupan menos volumen. Y los de tipo, estos tubitos o de vela, tienen las mismas ventajas que estos otros, pero la gracia es que es más fácil de limpiar porque uno le puede aplicar este golpe de aire, por ejemplo, para soltar la torta. En el caso de las que son los continuos, que son estos filtros rotatorios, esto rota a baja velocidad, vamos a ver allá no más de 2 RPH, son bajitas. No se puede aplicar cualquier presión, sino que es un método bien usado y la diferencia de presión es una atmósfera porque se hace vacío contra la atmósfera. Y es un proceso que tiene como las tres etapas que les decía. Primero aquí abajo se forma la torta, después se lava y después se recolecta. Vamos a ver qué es lo que se calcula en eso. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta ahí? Veo algo. Todo bien. Gracias, Agustín. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a ver qué nos conviene hacer en algunos casos. Porque hay casos, por ejemplo, el microorganismo que filtro muy poco y es porque puede ser muy compresible. Entonces, tengo que de alguna forma mejorar eso y para eso existen algunos pretratamientos, ¿ya? De todo el caldo que voy a procesar. Entonces, ahí como bien dice, los caldos que vienen de la fermentación pueden ser fluidos no newtonianos, por lo tal son altamente compresibles y es difícil de filtrarlos. Entonces, yo puedo hacer diferentes tipos de pretratamiento, que son calentamiento, coagulación, floculación, de absorción. Son los principales, ¿ya? ¿Les suena alguno? Vamos a ver. El de calentamiento, este yo siempre lo cuento con el caso del huevo. ¿Se imaginan filtrar huevo? Es súper complicado por las características que tiene. O sea, si yo quería separar, esto es un poco complejo. En particular, por ejemplo, si fuera mi proteína, si fuera solo la clara de huevo. Entonces, si yo la caliento, se me pone el típico huevo duro, que es mucho más fácil de filtrar. Entonces, estos métodos de calentamiento son fáciles, son simples, relativamente económicos, porque utilizan, no hay que usar mucha energía, claramente cambian las condiciones o mejoran las condiciones del fluido. En este caso, pensemos que tenemos una solución que tiene solo esta clara de huevo, y además, con el calor los puedo pasteurizar. Pero, todo tiene su pero, aquí eh, claramente solo lo puedo usar para productos que sean térmicamente estables, o sea, que no pierda alguna característica al calentarlo, que podría no ser el caso de la clara de huevo. Ya, ese es el más simple. No se usa mucho porque no, desafortunadamente, muchos de nuestros productos de interés pierden sus características al calentarlo. Otro que sí se utiliza más es la coagulación. Ahí nosotros vamos a tener en esta suspensión, por ejemplo, que tenemos acá, donde tenemos varias partículas, supongamos esta misma proteína que tiene la clara de huevo suspendida en una solución, u otra proteína, están formando coloides, ¿ya? Y poseen cargas superficiales que de alguna forma hacen que se mantenga esto estable y en suspensión. Entonces no se pueden separar bien, no tienden a sedimentar. Pero uno agrega algún agente coagulante que de alguna forma hace que estas cargas superficiales se inhiban y las partículas puedan interaccionar entre ellas y modifica estas repulsiones que se generan y algunas interacciones tipo Van der Waals y se van uniendo, formando coágulos, como su nombre lo dice. Entonces, en realidad, en vez de tener una suspensión muy clara y muy estable, tenemos una suspensión que tiene coágulos que es más fácil de filtrar. Aquí está, por ejemplo, aquí tenemos la solución estable, agregamos los agentes y se van tendiendo a formar estos coágulos. Estos agentes pueden ser iones, ya sea, por ejemplo, polivalentes de fierro, calcio, aluminio, son algunas suspensiones, o hacer cambios de pH. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica
donde a un cierto pH esto tiende a, aquí es el volumen que yo filtro, a medida que cambio el pH, esta filtración se va haciendo cada vez más fácil, más rápida. Aquí cambio el pH, por ejemplo, y filtro mucho más. Si trabajo a pH 2,8, aquí si trabajo a pH es 4,6. Obviamente aquí tengo que tener ojo después que este cambio de pH no me altere alguna característica del producto. Otra operación parecida, que uno siempre tiende a asociarlas bastante, es la floculación. En este caso, la idea es agregar agentes que promuevan la formación de puentes de hidrógeno entre las partículas adyacentes. Y puede ser que yo ya haya agregado un coagulante y después agrego un floculante para que sea más fácil. Aquí, por ejemplo, tengo un sistema que está estable, pero agrego a la gente y se van a empezar a formar los flóculos, que son más grandes, ¿ya? Se ven aquí, vamos a ver una foto donde comparamos una solución coagulada con una solución floculada. ¿Ya? Aquí los agentes que podemos usar ya pueden ser de tipo catiónico, aniónico o neutro, y pueden ser tanto naturales como sintéticos. Entonces, de los naturales podemos agregar almidón, gomas, taninos, ácido algínico, etcétera, que aquí tenemos algunas de sus estructuras, o los sintéticos, bueno, algunos complicados como poliacrilamida o poliamidas, o derivados de la celulosa u otros compuestos. Entonces, podemos agregar. Generalmente tratamos de que sean más naturales, en el caso de que estemos generando algún producto comestible o cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa aquí? En los tres, cuando hago esta, ya sea floculación o coagulación, aumento la velocidad de filtración, que es lo que estamos viendo nosotros, pero también después vamos a ver que nos sirve para aumentar la velocidad de sedimentación y de centrifugación. ¿Qué problemas tiene? Bueno, por ejemplo, si puede ser que alguno de estos cambios agentes puede generar alguna denaturación en el producto, que eso no es bueno. Algunos agentes hay que tener ojo que pueden ser tóxicos y agregamos algo que después tenemos que sacar. Agregamos un agente coagulante o floculante y después tenemos que eliminar. Hay una regla que parece que la nombramos tiempo atrás, que uno cuando hace un proceso y agrega algún agente que no es lo que va a necesitar al final, tiene que tratar de sacarlo lo antes posible, porque si no va afectándome las otras operaciones. Entonces, aquí tenemos una gráfica de cómo es una coagulación versus una floculación. Aquí son como, se ven claramente partículas más grandes. Y aquí un poco más pequeño, una solución floculada filtra más rápido que una coagulada. ¿Ya? Y el último tipo de proceso de pretratamiento para una filtración es ayudar a hacer una absorción en algún agente, que son los coadyuvantes de filtración, que son principalmente tierras diatomeas, que permiten también mejorar la filtración. ¿Por qué? Bueno, estas tierras son, como ahí bien dice, rocas sedimentarias, microfósiles, y tienen la característica de tener alta porosidad, por lo tanto, los sólidos tienden a absorberse dentro de ellas y lo que nosotros filtramos es, en realidad filtramos las tierras diatomeas que han absorbido el sólido que nos interesa. Aquí tenemos varias imágenes de cómo son y son bien porosas, como bien dice. Son naturales y se encuentran como zonas donde hay este tipo de tierras. Se pueden usar de diferentes formas, pero lo que hace es que como son estas partículas más grandes, van formando capas sobre el medio filtrante, lo que hace que esto filtre más rápido. Y aquí me va a quedar entonces mi producto absorbido sobre estas adyuvantes. Hay varios tipos, están caracterizados por sus densidades, cuánto son capaces de absorber y cuánto mejoran la velocidad de filtración en algunos casos, y sus tamaños de poros y características. Hay otra slide que yo escondí aquí, pero que es para qué se usa, porque es larga y puede ser de interés cuando quieran hacer un proceso ustedes. ¿Cómo se pueden usar? Se pueden usar de dos maneras. Puedo tener el filtro, no me veo. Puedo tener el filtro y sobre él pongo este material filtrante, entonces cuando llega el caldo, el sólido se absorbe ahí y el líquido pasa. O puedo agregarlo directamente al caldo de la fermentación y así aumento la velocidad.
Obviamente se recomienda cuando el producto es extracelular, porque si son células me van a quedar absorbidas en esta tierra diatomea y después tengo que ver cómo separarlas. Y en algunos casos no es fácil. Y si se trata de un producto intercelular, hay que ver cómo sacarlo. Por ejemplo, un típico caso de usar esto es cuando se quiere aclarar la cerveza, ¿ya? La cerveza es transparente, ¿verdad? Pero en realidad es la que nos venden en botella es transparente, pero cuando se hace, en realidad tiene células de levadura y se aclara con esto. Me parece que aquí lo tengo. La desventaja, entonces aquí tenemos, por ejemplo, estamos filtrando una solución y mientras más tierra de tomea le pongo, más rápido es, más filtro por unidad de tiempo, pero me va a ir cambiando algunas características. Y además me va a costar, porque tengo que agregar esto y normalmente se pierde, no se puede recuperar, cuesta desorberlo. Entonces, hay que ver, hay que hacer experimentos para saber cuánto necesito, no sé, pues, quizás entre 2 y 5 me puedo demorar 6 minutos en vez de uno, hay que hacer una evaluación técnico-económica ahí, porque tienen un valor, absorben líquido y si mi producto es extracelular voy a perder líquido, los filtrados suelen quedar menos claros y después esta tierra, como no los desorbo, tengo que ver cómo la trato, porque me van a quedar toneladas de tierra de atomea con biomasa que hay que ver cómo tratar. Hay varios proyectos que han evaluado eso, cómo hacerlo. ¿Ok? Bueno, y con eso estábamos viendo todo lo que hay que agregar para la filtración. No sé si hay consultas ahí. ¿Algún comentario? No. Seguimos entonces. Ya, entonces ahora sí vamos a pasar al proceso de filtración, las ecuaciones de diseño para un batch. Ahí hay algún link también que no se ve, pero los invito a verlo. Ahora vamos a pasar a cómo hacer el diseño, qué es lo que tenemos que diseñar en estos filtros. Entonces, vamos a ver que la ecuación de diseño para un filtro batch se basa en la ley de Darcy. Aquí vamos a tener, como les decía, la idea de determinar cuál es la velocidad a la que pasa el líquido en este sistema de filtración. Y para eso decimos que esta velocidad, B, va a ser igual a una cierta constante de permeabilidad que tenga todo este sistema por el ancho que tiene este lecho. Y aquí tenemos cosas, vamos a ver que hay que revisar algunos aspectos. Y la velocidad obviamente va a depender de la presión, la diferencia de presión que se ejerza, ya sea yo esté presionando o haciendo vacío, y de la viscosidad que tenga la suspensión que quiero filtrar. Y esto siempre pasa en un régimen de Reynolds tal que el Reynolds sea menor que 5, o sea, un sistema no terriblemente turbulento. ¿Ya? Y este Reynolds en realidad se calcula como el Reynolds que siempre hemos visto, pero aquí acuérdense que hay un lecho, entonces en realidad el líquido fluye a través del espacio que hay, por eso que esta E que está ahí es una fracción de hueco. Entonces ahí hay que ver cómo en realidad ver el Reynolds en esa fracción, porque el otro hay sólido. Entonces por ahí tenemos, por un lado tenemos la velocidad. Pero si nosotros nos acordamos que velocidad es siempre caudal partido por área y caudal es la variación de volumen en el tiempo. ¿Ya? Vamos a tener eso ahí guardadito porque vamos a unir las ecuaciones. Y otra cosa que tenemos que pensar es que aquí se decía que esta velocidad dependía de en realidad aquí se fijan, este es un tipo de resistencia. Entonces, este es una resistencia, o sea, el inverso es una resistencia. Y esta resistencia que era el inverso, que era el ancho del lecho partido por una permeabilidad, esta resistencia está dada como por dos partes. Porque aquí arriba tenemos una torta, que es la que va a ir creciendo, ¿verdad? Porque es el sólido que se va a ir acumulando. Y tenemos una resistencia que es del medio filtrante que vamos a suponer que se mantiene constante. No vamos a pensar que se tapa ni nada. Si es de tal característica que su resistencia es siempre constante. Entonces, cuando vemos el término que teníamos en la primera ecuación, el K sobre L va a ser 1 sobre la sumatoria de estas dos resistencias que vamos a tener que ver cómo determinarlas. ¿Ya? Entonces,
Teníamos la ecuación de diseño, que es la velocidad, que era igual al caudal partido por el área, y el caudal dijimos que era la variación de volumen en el tiempo, y aquí teníamos la ecuación de Darcy. ¿Sí? Nos acordamos de cómo habíamos dicho que era este término de K sobre L, que era la suma de estas dos resistencias. Esta ecuación vamos a ver cómo nos queda. Pero primero vamos a ver un término ver cómo vamos a determinar cada una de estas dos resistencias, la resistencia de la torta y la resistencia de la membrana. Entonces, la resistencia de la torta, este RC, va a ser proporcional al volumen del líquido que filtre, porque mientras más filtro, más torta se me genera, ¿verdad? Y inversamente proporcional al área de filtración, porque mientras más grande sea, más chiquitita va a ser la torta. Entonces, la resistencia de la torta va a quedar dada por una resistencia específica, este alfa que está aquí, partido por el volumen que filtramos por el área de filtración. Entonces, tenemos que la ecuación que habíamos visto recién, que aquí tenía un RC, vamos a cambiarlo por este término completo, ¿ya? Estamos viendo. Entonces, se fijan, de alguna forma nos está apareciendo un volumen aquí, y acá tenemos una derivada de volumen en el tiempo. Entonces, algo va a pasar aquí. Estamos calculando el caudal. Entonces, si vamos a la ecuación que tenemos aquí, pero para poder integrarla mejor, vamos a dar la vuelta, vamos a poner de B a dt, porque así estos términos son más fáciles de separar, ¿verdad? Entonces nos queda, por un lado, todo lo que tiene que ver relacionado con la resistencia de la torta, y por acá con la resistencia del medio filtrante, que es RM, que es constante. Y vamos a integrar diciendo que en el tiempo cero no se ha pasado nada de volumen, y en un tiempo t pasa un volumen t. Y si integramos esta expresión que está aquí, nos va a quedar de la forma que está acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera parte de cómo vemos esta ecuación de diseño. Si por alguna razón decimos que la resistencia del medio filtrante, el RM, es despreciable, esto nos queda más chiquitito y la ecuación, ahí ustedes se pueden después ver, va a quedar de esta forma. Este término lo vamos a despreciar y nos queda toda esta zona de acá. Si se fijan, entonces pasamos estos valores a este otro lado y nos aparecen estos cuadrados que están aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos para poder ir determinando? Lo que podemos hacer es medir volúmenes filtrados en unidades de tiempo. Entonces voy a ir viendo en 1 minuto, filtro tanto, en 2 minutos y voy registrando. Y después grafico, y si grafico, más fácil, B sobre A versus A por T sobre B, por esta parte de acá, un poco esta ecuación que está aquí. Si grafico eso, la pendiente de estos datos me debería avalar todo este valor de estas resistencias, que es este término que está acá. Y el intersecto, de alguna forma, me da esta parte de acá, y si yo conozco la viscosidad y la presión a la que estoy trabajando, puedo calcular la resistencia de la membrana. Lo mismo que está acá, si yo conozco la velocidad, la presión a la que estoy trabajando, que debería ser, puedo conocer todos estos términos juntos que están aquí. ¿De acuerdo? Ese es una primera paso. Entonces, esa es una primera ecuación que tenemos para esta filtración. ¿Qué nos dice? Que si yo sé cuánta área de filtración tengo y sé cuánto volumen quiero filtrar, puedo determinar cuánto tiempo me voy a demorar en esta filtración, si conozco todos los parámetros del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que queremos un poco es conocer este alfa, cómo yo determino este alfa, que es la característica de esta torta que se me está formando, que es compresible. Entonces, como dijimos que estos materiales biológicos son compresibles y tienen una compresividad alfa, hay ya estudios que nos dicen que esta compresividad alfa va a depender de un cierto factor de forma, de un área específica, de la porosidad que tengamos la torta y la densidad de las partículas. En realidad es bastante difícil conocer todo eso. ¿Ya? Para algunos sistemas de microorganismos está calculado cada uno de estos valores, pero no es fácil. Lo que sí, como les digo, se sabe es que este factor alfa depende de la presión. Hay materiales que se comprimen más con más o menos presión.
Entonces, hay un factor de compresividad que se llama resistencia específica de la torta y que va a depender de un factor constante o inicial, la presión y este S que es la compresividad de la torta. Esta diferencia de presión va afectada por este factor S. Entonces, si la torta es incompresible, o sea, que es un material que no tiene ningún problema, este S vale cero y el factor de presión no afecta. Pero si es muy compresible, el S vale uno y es depende mucho de la presión. Y lo que nos dice es que es muy difícil de filtrarla sin hacer un pretratamiento. Entonces, si yo veo que mi valor está muy cerca de uno, este S está muy cerca de uno, tengo que pensar en colocar un pretratamiento. Si está en 0,5, podría ser que no. ¿Ya? Lo bueno, vamos antes que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna forma poder calcular cuánto vale mi S y cómo varía con la presión. Entonces, lo que uno hace varios experimentos parecidos a los que le mostré antes, pero cambia la presión. Un experimento, una presión 1, presión 2, presión 3, y va a calcular diferentes pendientes, porque este valor depende de la presión. Y después lo que hace es grafica, si se fijan aquí, vamos a tener por la ecuación, podemos fijarnos que si graficamos esto va elevado a un S, entonces si aplicamos logaritmo a esto y logaritmo a la presión y logaritmo al alfa, y lo graficamos, la pendiente nos da el S. Entonces, si no, como les decía, es difícil conocerlo con información de la literatura, entonces uno puede hacer experimentos, hace la filtración a diferentes presiones, calcula los alfa a diferentes presiones y con eso después lo calcula y calcula el S. ¿Ya? Y lo bueno es que, como les decía, hay algunos datos para diferentes tipos de microorganismos. Ya tenemos, por ejemplo, para levaduras de pan, para Bacillus circularis, para Escherichia coli. Tenemos los valores del S asterisco y del alfa asterisco, perdón, y del S. Entonces, de alguna forma ya conocemos esos parámetros. Si no lo tenemos, tenemos que hacer todos los experimentos que ya les mostré o tomar esa data. ¿Ya? Entonces, aquí me paso. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora esta era la ecuación que teníamos de cómo calculábamos el caudal, ¿verdad? Lo teníamos que era la variación del volumen en el tiempo, que era esta expresión, y aquí teníamos metido el alfa. Entonces, en vez de poner el alfa, ponemos alfa asterisco por la diferencia de presión a esta compresividad, y ahí sí tenemos la ecuación completa. Afortunadamente, esto no cambia ni con el volumen ni con el tiempo, así que podemos integrarlo tal como lo habíamos hecho antes, y lo que sí nos pasa es que antes aquí nos aparecía solo el alfa, pero aquí ahora nos aparece el delta P elevado a 1 menos S. ¿Ya? Y esta sí sería la ecuación de diseño de una filtración, donde ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos área y volumen a filtrar, podemos determinar tiempo que vamos a filtrar, o si nosotros que tenemos un tiempo limitado, usted tiene que filtrar esto en 20 tantos litros en 24 horas, usted tiene que definir qué área tiene que tener su sistema de filtración. Normalmente en estas operaciones la resistencia de la membrana es despreciable, así que la ecuación queda un poquito más angosta, chiquitita, que es de esta forma que está acá. Pero hay que asegurarse que la resistencia sea despreciable. Entonces, esta sí es la ecuación de diseño. La 13B yo me quedaría como la ecuación de diseño y esa es la que pondría yo en el resumen, como les digo, para los controles, para todo. ¿Queda claro? ¿Consultas? Parece que no. Sí, ahí es que hay algo. Todo bien, gracias Antonio. Seguimos entonces. Entonces, resumiendo, como les decía, los parámetros del diseño de un filtro van a ser su área de filtración, a qué presión trabajo y cuál es la resistencia del medio filtrante.
Y las características del sistema, o sea, del caldo, va a depender de qué viscosidad tiene, cuál es el factor de compresividad, el S, y cuál es la compresividad, perdón, el alfa y la compresividad. Acuérdense que este factor de compresividad es alfa asterisco por delta P a S. Entonces ahí está el S. Y la masa de torta por unidad de volumen filtrado, una especie como de densidad de la torta. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo que se los voy a mostrar para que después ustedes lo revisen y lo podemos comentar en la próxima clase o en el ejercicio, ¿verdad? No sé si le comentaron que vamos a tener que tener ejercicio los lunes por un conjunto de semanas, porque me pusieron una reunión los lunes. Eh, Entiendo que lo conversaron en la clase auxiliar, ¿verdad? Entonces tendríamos ejercicio de esto el lunes, pero igual ahí podemos responder muchas consultas durante el ejercicio. Le voy a decir a los ayudantes, porque no vamos a responderlas mucho ahora. ¿Ya? Estaban informados, ¿verdad? Levantan el dedito, sí, sí, para saber. ¿No hay problemas? Si alguien tiene problemas para los ejercicios del lunes, comenta con los auxiliares, manda un mensaje ahí en el correo. Ya, veamos entonces este ejemplo. En este ejemplo se dice que esto es lo típico que se hace, este monito que está aquí es lo típico que se hace para caracterizar un medio filtrante. Entonces vamos a realizar, como dice, ensayos con con un filtro batch de 3 centímetros cúbicos cuadrados cúbicos de... Ay, sí, a ver, perdón, voy a volver a las preguntas. Sí, los ejercicios, vamos a cambiar entonces. Me preguntan si será los ejercicios en la hora de cátedra. Sí, los ejercicios van a ser los lunes a las 12, de 12 a 1:30 nos podemos extender un poco más. Y partimos este lunes